Siguiendo con el curso de geometría, ahora estudiaremos otro capítulo que es posterior a cuadriláteros. Este capítulo es conocido porque inclusive es la generalidad de lo que vendría a ser triángulos y cuadriláteros. Ya hablamos de polígonos. Para ello vamos a ilustrar colocando el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto E. Y ahora vamos a proceder, por ejemplo, a unir dichos puntos. Vamos a unir los puntos uno a uno de forma consecutiva. Mediante segmentos de forma coplanar, todo sobre un mismo plano, de tal forma que el extremo de donde inicio coincida justamente con el extremo de donde termine, de tal manera que sea una figura cerrada, porque caso contrario puedo unir los puntos, pero sin embargo mientras que no cierre la figura, esa figura formada no me conviene y no se llama polígono. Para que sea polígono tengo que unir los puntos de una forma consecutiva, de tal manera que esa figura coincida el punto inicial de uno de sus extremos con el punto final de uno de sus extremos. Ya tengo la figura. Esta figura se le llama polígono. Y ahora estudiaremos con respecto a qué son cada uno de sus elementos. Y vemos los elementos. Para ello tenemos los vértices, aparecen los vértices, aparece también los lados, aparecen la medida de los ángulos interiores, aparece la medida de los ángulos exteriores, aparece también las diagonales y aparece las diagonales medias. Ahí está. Por lo general son todos los elementos que vamos a estudiar en nuestro polígono. Entonces, ¿quiénes son los vértices? Los vértices serían los puntos que hemos puesto. Serían el A, el B, el C, el D, el E, el F. ¿Quiénes serían en todo caso nuestros lados? A los lados vendrían a ser, hay varios. AB, por ejemplo, es uno de ellos. BC es otro lado. CD es otro lado. DE es un lado. EF es un lado y AF es otro lado. Luego sigue AB, otra vez estaría repitiendo. En este caso tengo polígonos de ¿cuántos lados? De 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 lados. ¿Quiénes serían los ángulos interiores? Bueno, en este caso los ángulos interiores le podemos llamar así. Alfa, beta, teta. Y voy a mencionar acá. Alfa, beta, teta y sigue. ¿Ok? Ya no le coloco nombre a todos, pero yo sé que hay más. Los ángulos exteriores, para tener una apreciación, los ángulos exteriores son ellos, por ejemplo. Si yo prolongo él, si él es un interior, él es un exterior, le puedo llamar X. Si yo prolongo él, este ángulo es un exterior, le puedo llamar Y. Y asimismo, los ángulos exteriores son el X, el Y también hay más. Las diagonales. ¿Quiénes serían las diagonales? Bueno, si unimos, como habíamos dicho en el caso del cuadrilátero, dos vértices, pero que sean no consecutivos. El A y el B es consecutivo. El A y el C es no consecutivo. Si yo lo uno, es diagonal. Pero puedo unir, creo, el A con el D. No son consecutivos. Entonces digo por acá, el A con el D es una diagonal. Diagonal. A con D es una diagonal. Asimismo, ¿quién vendría a ser una diagonal media? A ver, una diagonal media, vemos por acá. Aquí agarramos el punto medio M y acá agarramos el punto medio N. Él es igual con él. Y él vendría a ser igual con él. Por lo tanto, si unimos el segmento M con N, decimos por acá, M con N es una diagonal media. También podemos unir, por ejemplo, él con él. Si yo agarro este punto, a ese punto MNR le llamamos R y descubrimos de que esto de acá es igual a este de acá por punto medio. Si unimos M con R,
tendremos una diagonal media. Ahí está. Elementos del polígono. Al igual que en el estudio en el cuadrilátero, que habían cuadriláteros convexos y cóncavos, en el caso de los polígonos también se presenta la misma idea. De una generalidad a una particularidad existen polígonos convexos y polígonos cóncavos. ¿Cómo serían, por ejemplo? Aquí tenemos un polígono convexo. ¿Cómo reconocemos que es convexo? Porque si le trazamos una recta, corta siempre máximo en 2 puntos. Otra forma de reconocer que sea convexo, porque sus ángulos interiores son menores a 180. Si tuviéramos un ángulo interior mayor que 180, entonces esa figura tendrá que ser cóncava. Otro convexo podría ser así. Otra figura convexa. Sus ángulos interiores nunca superan a 180 grados. Entonces, alfa, vamos a poner por acá alfa, que representa cualquier ángulo, alfa es menor que 180 grados. Por eso se llama polígono convexo. Pero ¿cómo sería un polígono cóncavo? Por ejemplo, si colocáramos esta figura. Ahí está, tenemos esta figura. ¿Es la unión de forma consecutiva, según lo que dice la definición polígono? Sí. Además, el extremo del inicial coincide con uno del extremo del final y todo coincide, ¿correcto? Pero sin embargo, esta figurita notamos que ya no es convexa. ¿Por qué? Notamos que aquí hay un ángulo que es mayor que 180 grados. Este ángulo vale 270. Por lo tanto, si un ángulo, basta que un ángulo sea mayor que 270, que hablar y que decir que aquí habrá otro, etc. Conclusión, esta figura que vendría a ser, él sería un polígono cóncavo. Él sería cóncavo. Y aquí vemos un caso de polígono cóncavo. Correcto. Polígono cóncavo y él sería polígono convexo. Estas figuras podemos así crear varias. Podemos poner, por ejemplo, una figura por acá. Cualquier letra que se nos ocurra. Por ejemplo aquí. Ya está. Esa figura, ok, es un polígono, sí. Pero notamos que su ángulo interior es mayor que 270 grados y este otro ángulo interior es mayor que 270 grados, por lo tanto también sería cóncavo y tiene la forma cual al pantalón o al boomerang que habíamos dicho. Por lo tanto el boomerang se llama cuadrilátero cóncavo. Ahora se llamarán en general polígono cóncavo. A la clasificación de los polígonos aparecen varias formas de polígonos. Entre ellos el primero que aparece y lo estudiaremos es el polígono equiángulo. Y el polígono equiángulo, dibujamos, es un polígono normal. Por ejemplo, acá tenemos un polígono. Este polígono, trazamos bien sus líneas. Este polígono, notamos algo interesante. Que todos sus ángulos, por ejemplo, vamos a ponerle un valor. Vamos a ponerle que sea 108, 108, 108, 108, 108 grados y 108 grados. Notamos que todos los ángulos interiores de ese polígono son iguales, de igual medida, pero sin embargo, los segmentos no todos son iguales. Él parece ser más largo que él, más grande que él y mucho más que él y que él. Por lo tanto, este polígono es equiángulo. ¿Cuándo sería un polígono equiángulo? Cuando sus ángulos interiores todos son iguales. Es un ejemplo de polígono equiángulo. Hay otro tipo de polígono y es el polígono equilátero. ¿Cómo sería ahora el polígono equilátero? Nos está afirmando lo siguiente, que todos los valores de los lados del triángulo, del polígono, son iguales. Por ejemplo, si acá yo le pongo bola pintada, tendrá que ser igual a él, bola pintada,
bola pintada y bola pintada. Todos los lados del polígono, en este caso, son iguales. A diferencia del anterior, sus ángulos eran iguales. Aquí los lados son iguales. Por lo tanto, este polígono se llama polígono equilátero. Y todos los lados son iguales. Y hay un tercer tipo de polígono. Ese tercer tipo de polígono tiene un nombre y se le llama polígono regular. El polígono regular es el más importante de los anteriores. ¿Por qué? Porque en ese polígono se juntan las dos cosas previas, que vendría a ser, por ejemplo, si tuviéramos esto, tuviéramos por acá, que todos los lados son iguales y además los ángulos son iguales. Vamos a poner, por ejemplo, 108 por acá, 108 por acá, 108 por acá, 108 por acá y 108 por acá. Los ángulos son iguales, pero también los lados son iguales. Cuando un polígono junta los ángulos y los lados iguales, por lo tanto, podemos afirmar que ese es un polígono regular. Entonces, el polígono de 5 lados, sus ángulos interiores ya está dado que vale 108. El polígono de 6 lados, por ejemplo, ¿qué se va a cumplir? Que todos ellos como son iguales. Ahora, notamos que cada ángulo interior vendría a ser 120 grados, 120 grados, 120 grados, 120 grados, 120 grados y 120 grados. Por lo tanto, cuando veamos un polígono que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son interiores son iguales, ese polígono se llama polígono regular. Ahora estudiaremos la denominación que corresponde a cada polígono. Por ejemplo, partimos del polígono mínimo, el polígono más importante, más simple quizás de todos los polígonos, es el primer polígono, porque a partir de él los demás se pueden construir, simplemente es la definición. Y el primer polígono más importante es el polígono llamado también como el polígono básico y el polígono de 3 lados, y ese polígono se llama el famoso triángulo. Ahora, todos los polígonos en realidad por lo general tienen un nombre específico, pero sin embargo el triángulo ha permanecido su nombre hasta el día de hoy. El famoso triángulo no ha cambiado y es el polígono que tiene entonces 3 lados. Hay otro polígono que tiene 4 lados y se llama cuadrilátero. Él también no se ha podido en ese sentido variar el nombre, simplemente se le sigue conociendo hasta el día de hoy como cuadrilátero, polígono de 4 lados. A partir del quinto, por ejemplo, aparece el famoso pentágono. El pentágono tiene exactamente 5 lados. Luego del pentágono sigue el hexágono y es el polígono que tiene exactamente 6 lados. Luego viene el polígono heptágono. Dicho polígono tiene la característica de tener 7 lados. Luego del heptágono también tenemos el octógono. Ese octógono es un polígono que tiene 8 lados. Luego del octógono tenemos el polígono llamado nonágono, o también conocido de repente, aunque muy poco, como eneágono. Eneágono. Y es el polígono que tiene 9 lados. También tenemos un polígono, él sí es conocido como el decágono. Decágono, y tiene la característica que debe tener 10 lados. Bueno, ya a partir de acá todavía se puede un poquito mencionar, todavía tenemos nombres en decágono. Y es el polígono que tiene 11 lados. Luego sigue el dodecágono, también usado, mencionado, aún se usa, donde dicho polígono tiene 12 lados. También tenemos el pentadecágono, el icoságono y el enógono. Vamos a mencionar más que todo el icoságono.
El polígono icosahgono es aquel polígono que tiene 20 lados. Y para terminar, bueno, una mención porque puede generalizar esto, el famoso enégono. El enégono significa que es polígono de n lados. ¿Correcto? Ya está. Ahí tenemos la clasificación, la denominación de los polígonos. Ahora, este polígono, ponemos por acá, este polígono que habíamos mencionado hace un rato, ¿cómo se llamaría? Contemos los lados entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este polígono se llama dodecágono. ¿Por qué menciono como ejemplo él? Mencionamos como ejemplo porque la denominación no solamente es para polígonos convexos, la denominación es para todo polígono, sea convexo o también sea cóncavo. La denominación no tiene nada que ver exclusivo para convexo o para cóncavo, es para cualquiera de los dos. En este caso, él es un dodecágono porque es un polígono. No será convexo, pero es polígono. Bueno, ahora veremos algunas ya propiedades que se cumplen para todo polígono que sea convexo, estrictamente en este caso que sea convexo. Tenemos que darnos cuenta en cualquier polígono, por ejemplo, en el triángulo acá al costado ponemos un triángulo. ¿Cuántos vértices tenemos? Tres vértices. ¿Cuántos lados tenemos? Tres lados. ¿Cuántos ángulos interiores tenemos? Tres ángulos. Entonces, lo mismo ocurre en el cuadrilátero, en el pentágono, etcétera. Por lo tanto, puedo decir n me representa el número de lados del polígono. Pero n también vendría a ser el número de vértices del polígono. Pero n también vendría a ser el número de ángulos interiores. Entonces, el n, de ahora en adelante, este n representa ¿qué cosa? El número de lados, el número de vértices y el número de ángulos interiores. Si un polígono tiene 15 lados, significa que n vale 15. Y el número de vértices también sería 15. Y el número de ángulos interiores también sería 15. ¿Por qué? Porque n es equivalente tanto para el número de vértices, número de ángulos interiores y el número de lados. La primera propiedad elemental que aparece por acá es la siguiente. La sumatoria de los ángulos interiores de un polígono está representado por la siguiente fórmula. 180 grados por n menos 2. Por ejemplo, veamos en el caso del cuadrilátero, o en el caso en el triángulo primero. Veamos por acá. Nosotros sabemos que los ángulos interiores de un triángulo es alfa, por ejemplo, beta y teta. Sabemos que alfa más beta más teta suma 180 grados. Pero en este caso, n vendría a ser 3. Reemplacemos 3 menos 2, 1. 1 por 180 grados, 180 grados. Por eso que sus ángulos interiores suman 180 grados. Si estuviéramos en un cuadrilátero, n es 4. Y si n es 4, 4 menos 2, 2. 2 por 180, 360. Y la sumatoria de los ángulos interiores en un cuadrilátero sabemos que es 360. Ahora veamos, por ejemplo, propiedad número 2. La propiedad número 2 nos dice que la sumatoria de los ángulos ahora exteriores vendría dado de la siguiente forma. Es igual a 360 grados. Ocurre ahora lo siguiente. Esto ya lo manejábamos en el triángulo. Recordemos que el X, el Y, el Z, que eran ángulos exteriores, sumaban 360. Entonces, ya de manera general, en todo polígono, la suma de sus ángulos exteriores va a estar dado con 360. Entonces, ahora veamos. Tercera propiedad nos dice acerca de las diagonales trazadas desde un vértice. Por ejemplo, le llamamos D1 y viene dado la siguiente fórmula así. N menos 3. ¿Por qué y a qué se debe? Veamos de la siguiente forma. En todo polígono, por ejemplo, coloquemos el cuadrilátero. ¿Qué era la diagonal? Era la unión de dos vértices
no consecutivos. Si yo escojo este vértice y quiero trazar diagonales, no puedo usar el, ¿por qué? Porque si yo uno con el próximo no es diagonal y no puedo usar el otro próximo porque no es diagonal. Entonces, lo único que me queda aquí es esta diagonal. Entonces, en caso general, nunca voy a poder usar los vértices que son próximos para trazar diagonales. Siempre voy a tener que eliminar tres vértices. De un polígono donde n vale 4, tres vértices quedan eliminados o descartados para el trazado de qué cosa de diagonales, porque no es diagonal el con él, no es diagonal el con él, y hasta aquí ya eliminé tres vértices. Todo lo restante sí forma diagonal. Entonces, por eso que si yo solamente puedo trazar esta diagonal que está de azul, n es 4. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. Es por eso que solamente tengo una diagonal trazada desde un solo vértice. La cuarta propiedad nos habla acerca del número total de diagonales. ¿Cómo se escribe? dt, diagonales totales, y es de la siguiente formulita así. N por n menos 3 sobre 2. Ya sabemos que un polígono tiene, en este caso general, n vértices, n lados. Habíamos estudiado que si yo quiero trazar un número de diagonales de un solo vértice es n menos 3. Acá tengo el n menos 3. Pero ese es de un vértice. Como tenemos n vértices, lo mismo será para él, lo mismo será para él, lo mismo será para todos. Sería n por n menos 3. Pero cuando yo trace las diagonales, hay una diagonal que será de este vértice al otro, pero va a haber otra que será de él hacia él. O sea, es un regreso prácticamente. Y estaría contando todos dos veces. Y por eso lo divido entre dos, para que solamente me quede el total de diagonales trazadas. De esa forma vamos a poder calcular cuánto es el número total de diagonales. Con el punto medio, sería otra diagonal media. ¿Cómo sería la diagonal media? Ya está. Entonces, pregunta. Si yo quisiera trazar diagonales medias, ¿cuántas logré trazar? 1, 2, 3. ¿Cuánto es el número de lados de este polígono cuadrilátero? 4. Y tracé 3 diagonales medias. Siempre de los 4 lados voy a tener que descartar un lado porque es a partir del que estoy trazando. Entonces sería n menos 1. Entonces ya tenemos la formulita siguiente. Las diagonales medias de esa forma va a ser de la siguiente forma. N menos 1, que es el número de diagonales que puedo trazar desde este lado. De este otro lado puedo trazar también. De este otro lado también puedo trazar, ya. Pero de este lado puedo trazar n menos 1. Como tengo n lados por n. Pero date cuenta o nos damos cuenta que él es una diagonal si yo lo cuento de acá para allá. Pero si lo cuento ahora de allá hacia acá, también tendría que repetirse. Por lo tanto lo divido por 2 para evitar el conteo doble. El número de diagonales medias es mediante la fórmula n por n menos 1 entre 2. 6. Propiedad 6. Diagonales trazadas desde B o V vértices consecutivos. Las diagonales trazadas desde V vértices consecutivos son de la siguiente forma. V por n menos V más 1 por V más 2. Todo esto vendría a ser la formulita para trazar diagonales, pero solamente de un número fijo de vértices, mediante esta fórmula. Entonces esto lo voy a trazar cada vez que quiero trazar, por ejemplo acá, de dos vértices. Si dos vértices, V sería 2 y n es 4. 2 más 1, 2 más 2, 4. 2 más 1, 3. 4 por 3, 2. Entre 2, 6. 6. N vale 4 y V vale ¿cuánto? Habíamos dicho que vale 2, ¿no? Y ahí nos sale el valor de las diagonales trazadas desde un vértice. Solamente ahora para polígonos regulares y equiángulos. Lo que voy a hacer a continuación solamente es para polígonos
regulares y equiángulos. Ya sabemos que es un polígono regular y un polígono equiángulo, ¿no? Ya conocemos. Equiángulo cuando todos sus ángulos eran iguales, y regulares cuando todos sus ángulos y todos sus lados eran, tenían que ser iguales. Entonces, la medida de un ángulo interior está dado por 180 por n menos 2 entre n. Así va a ser la formulita para encontrar la medida de un ángulo interior. 180 por n menos 2, pero recordamos que 180 por n menos 2 era la sumatoria total entre el número de ángulos, eso va a ser la medida de un ángulo interior. Otro sería la medida de un ángulo exterior. Sería 360 grados entre n. La medida de un ángulo exterior es de la forma 360 grados entre n. Entre n, no olvidar eso. 360 es la suma de todos, pero como el polígono es regular, el número de lados todos son iguales, entonces entre n para encontrar cuál es la medida de ese ángulo exterior. En un polígono de 8 lados, quiero hallar todo lo mencionado anteriormente. En otras palabras, este es un octógono, polígono de 8 lados. A ver, si el polígono tiene 8 lados, entonces descubrimos por acá, el número de lados es 8. Ya está. Yo quisiera hallar primero la sumatoria de los ángulos interiores de ese polígono de 8 lados. Se calcula como 180 por n menos 2. Pero como n vale 8, entonces nos queda decir, entonces, la sumatoria de los ángulos interiores es igual a 180 por n. ¿Cuánto es n? 8 menos 2. Sería 8 menos 2, que vendría a ser 6. 180 por 6. ¿Y eso vendría a ser cuánto? 180 por 6. 18 por 6 vendría a ser 8. 108, ¿no? 1080. Eso vendría a ser la sumatoria de lo que tendríamos ahora como los ángulos interiores de este polígono 8 lados. Para tenernos una idea, el polígono 8 lados podemos dibujarlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Polígono 8 lados. N es igual a 8. Es un polígono en el cual la suma de todos estos ángulos, si le mencionamos, alfa, beta, teta, más gamma, más phi, más omega, más delta, y más, le ponemos acá rho. Podemos decir, la sumatoria de todos estos ángulos, ¿cuánto es? 1080. Por formulita. Número 2. Quisiera calcular también la sumatoria de sus ángulos exteriores. No se calcula de frente. La sumatoria de los ángulos exteriores es ¿cuánto? 360 grados. Siempre la sumatoria de los ángulos exteriores es 360 grados. Ejemplo, o sea, si extendemos por acá X, por acá Y, por acá Z, por acá W, por acá R, por acá T, por acá N, ya está. La sumatoria entonces sería, a ver, X más Y más N más T más R más W más Z. La suma de todos ellos es 360 grados por propiedad. El número de diagonales trazadas desde un vértice, fórmula, ¿sí? Desde un solo vértice, ponemos solamente así, 1, 260 grados por propiedad. El número de diagonales trazadas desde un vértice, fórmula, y por fórmula es n
menos 3. ¿Cuánto es n? 8. Menos 3, ¿cuánto es? 5. El número de diagonales trazadas desde un solo vértice sería 5. Si yo quisiera hallar el número de diagonales totales por fórmula es n por n menos 3 entre 2. N vale 8 por 8 menos 3 entre 2. 8 menos 3, 5. 8 por 5, 40 entre 2, 20. El número de diagonales totales es 20. Quisiera hallar el número de diagonales medias ahora. Para ello, lo único que necesito es n por n menos 1 entre 2. El número de diagonales medias trazadas desde acá, vemos lo siguiente. Número de diagonales medias por fórmula es n por n menos 1, esto entre 2. Pero como n nos damos cuenta que vale 8, ponemos 8 por 8 menos 1. 8 menos 1, 7. 7 por 8, 56. 56 entre 2, 28. Entonces, podemos trazar 28. Ejemplo 2 de polígonos. La pregunta dice, ¿cuántos lados tiene aquel polígono cuyo número total de diagonales es igual al número de lados? Interesante la pregunta, interesante el enunciado, y ahora más o menos tenemos que darle un enfoque a la solución. Entonces, quiero saber el n, sea el polígono de n lados. Si yo encuentro n, justo es lo que me piden, el número de lados. Pero acá tengo una condición, me dicen, cuyo número total de diagonales, entonces pongo acá el número de diagonales totales, dice que tiene que ser igual al número de lados. ¿Y el número de lados cuánto vale? N. ¿Cuál es la formulita para el número de diagonales totales? Es n por n menos 3 entre 2, ¿cierto? Esto es igual a n. Esa es la formulita para el número total de diagonales. Ya, entonces, resolvemos la siguiente expresión. Ahora, podemos simplificar de acá también n, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque n, para empezar, es siempre mayor o igual que 3. N nunca es 2, n nunca es 1. N siempre es un número positivo. Entonces, si simplificamos, nos va a quedar que n menos 3 sería 2 por acá. 1 queda y 2 pasa a multiplicar 2. Entonces, n vendría a ser, n sería menos 3, que pasa más 3, más 2, n vale 5. Entonces, el número de lados es 5. Es un pentágono. Y en el pentágono se puede trazar 5 diagonales totales. Veamos la comprobación. El número de diagonales totales sería ¿cuánto? 5 por 5 menos 3 entre 2. Y esto me queda, acá hay 2, entre 2 se va y me queda 5. El número de diagonales es 5 y el número de lados es 5. El polígono en el cual cumple que su número de diagonales es igual al número de lados es un pentágono.